Leen la Biblia, pero le añaden los escritos de una mujer cuyas profecías sobre el fin del mundo fallaron una y otra vez. Hoy vamos a hacer la pregunta que los líderes adventistas tiemblan al escuchar. Si tu profetisa es falsa según la misma Biblia que pretendes defender, ¿qué dice eso sobre la iglesia que está construida sobre sus mentiras? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy mi corazón está lleno de un celo santo y de un dolor profundo, un celo por la verdad de la palabra de Dios, y un dolor por las millones de almas sinceras que han sido atrapadas en una de las sectas más engañosas de la historia moderna, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy no vamos a hablar con medias tintas. Vamos a tomar a su fundadora y profetisa, Elena G. White, y la vamos a someter a la única prueba que importa, la prueba de la propia Biblia. Y vamos a ver cómo sus afirmaciones se pulverizan, se desmoronan, se convierten en polvo ante la luz de la verdad. Y antes de que expongamos las profecías fallidas que humillan al adventismo, te pido dos cosas ahora mismo. Primero, dale me gusta a este video para que este mensaje de la verdad llegue a más católicos que necesitan armarse contra el proselitismo de las sectas. Y segundo, compártelo. Compártelo con ese amigo, ese familiar que ha sido confundido por los lobos con piel de oveja que vienen con una Biblia en una mano y los escritos de una falsa profetisa en la otra. Esto no es un video, es un rescate. Para entender el adventismo hay que entender su origen, y su origen es un fracaso. Nació del llamado Gran Chasco de 1844. Un predicador bautista llamado William Miller, tras sus propios cálculos bíblicos, convenció a miles de personas de que Jesús regresaría el 22 de octubre de 1844. La gente vendió sus casas, abandonó sus granjas y esperó en las colinas vestidos de blanco. Y Jesús no vino. Imagina la devastación, la vergüenza, la crisis de fe. En lugar de admitir el error, un pequeño grupo se negó a aceptar la realidad. Y de este grupo surgió una joven llamada Elena Harmon, más tarde Elena G. White, y tuvo una visión que convenientemente explicaba el fracaso. Dijo que Miller no se había equivocado en la fecha, sino en el evento, que Jesús no había venido a la tierra, sino que había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar un juicio investigador. En otras palabras, su primera gran profecía fue una excusa para justificar una profecía fallida. Sobre esta base de arena movediza se construyó toda la teología adventista. Pero la Biblia, a la que los adventistas dicen aferrarse, nos da una prueba de fuego, un detector de mentiras infalible para saber si un profeta viene de Dios o no. Vayamos a Deuteronomio capítulo 18. Dios, a través de Moisés, nos advierte sobre los falsos profetas y nos da la prueba definitiva. Escuchen, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es un examen de aprobado o reprobado, no hay un 99% de aciertos. Si una sola profecía, una sola, resulta ser falsa, la Biblia nos ordena, como un mandato, a no tenerle miedo a ese profeta, a descartarlo como un fraude. Ahora, con esta espada de la verdad en la mano, examinemos las profecías de Elena White. Profecía fallida número 1. La puerta cerrada. En sus primeros años, después del Gran Chasco, Elena G. White enseñó vigorosamente una doctrina llamada la puerta cerrada. Afirmaba haber recibido en visión que la puerta de la salvación se había cerrado en 1844, que sólo aquellos que habían estado en el movimiento millerita podían ser salvos, que la prueba para el resto del mundo había terminado. Esto, por supuesto, es un evangelio falso y cruel. Y cuando el movimiento comenzó a crecer y a necesitar nuevos conversos, esta doctrina se volvió increíblemente inconveniente. ¿Y qué hicieron? La negaron, la reinterpretaron. Y la señora White, más tarde en su vida, mintió descaradamente, diciendo que nunca había enseñado tal cosa, a pesar de que tenemos sus propios escritos de la época que lo demuestran. Una profetisa de Dios que no solo falla, sino que miente sobre su error. Profecía fallida número 2. La Guerra Civil Americana. Durante la guerra, ella hizo varias profecías muy específicas. Profetizó que la Unión se disolvería y que la guerra terminaría con la esclavitud siendo preservada. La historia gritó que estaba equivocada. Profetizó que Inglaterra atacaría a los Estados Unidos durante la guerra, un evento que jamás sucedió. De nuevo, la prueba de Deuteronomio la condena. Profecía fallida número 3. La segunda venida en su tiempo.
En sus primeros escritos, con una urgencia palpable, aseguró a sus seguidores que algunos de los presentes en sus reuniones estarían vivos para ser trasladados al cielo en la segunda venida. Escribió en 1856 que muchos de los que estaban vivos entonces seguirían vivos para ver cumplidas las plagas del Apocalipsis. Hoy, en 2025, todos y cada uno de ellos están muertos y enterrados. La profecía falló, Jehová no ha hablado, y la lista sigue y sigue. Profetizó que la antigua ciudad de Jerusalén jamás sería reconstruida, y hoy es una metrópolis vibrante. Hizo afirmaciones científicas y astronómicas ridículas, como que había habitantes en Júpiter y Saturno, todo supuestamente revelado en visión. Y para colmo de la deshonestidad, investigaciones académicas han demostrado de manera irrefutable que Elena G. White fue una plagiadora masiva. Gran parte de sus escritos inspirados, como El Gran Conflicto, fueron copiados, a veces palabra por palabra, de otros autores de su tiempo, sin darles crédito. ¿Desde cuándo el Espíritu Santo necesita plagiar? Y aquí llegamos al clímax, al momento de la verdad que debe hacer temblar a todo adventista sincero. Aplicando la prueba infalible de la propia Biblia, en Deuteronomio 18, Elena G. White es, sin la menor sombra de duda, una falsa profetisa. Esto no es mi opinión, no es una interpretación católica. Es el veredicto de la propia palabra de Dios que ustedes dicen defender. Y aquí viene la consecuencia que pulveriza su sistema. Si la profetisa sobre la que se funda su iglesia es falsa, ¿qué pasa con las doctrinas que son únicas del adventismo, las doctrinas que los separan de todo el resto de la cristiandad? El juicio investigador, su extraña teología del santuario, la insistencia en el sábado como el sello de Dios, la idea de que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia. ¿De dónde vienen estas ideas? No de 2000 años de fe cristiana. Vienen de las visiones y los escritos de una mujer que la Biblia misma desenmascara como una fraude. Si el fundamento es arena, toda la casa se derrumba. En conclusión, y esta es mi advertencia, mis amigos adventistas, una advertencia dicha con un corazón que llora por su engaño, han sido traicionados. Su celo, su sinceridad, su amor por la Escritura, han sido puestos al servicio de un sistema construido sobre las profecías fallidas y los plagios de una mujer del siglo XIX. Su lealtad no debe ser a Elena G. White. Su lealtad debe ser a Jesucristo y a la verdad. Y la verdad, aunque duela, los hará libres. Y mi llamado a mis hermanos católicos es este: despierten, conozcan su fe. Porque cuando un miembro de una secta como esta venga a su puerta, armado con la confianza de un engaño bien ensayado, ustedes tienen 2000 años de historia, de santos, de sacramentos, y la verdad inquebrantable de la Iglesia fundada por Cristo para pulverizar sus mentiras, no con odio, sino con la caridad de la verdad. Si esta exposición de la verdad te ha hecho valorar la importancia de una autoridad que se remonta a Cristo mismo y no a un profeta del siglo XIX, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la sucesión apostólica, la cadena ininterrumpida que nos protege de los falsos profetas y nos garantiza la fe verdadera.